en Daniel, en Miqueas, en Zacarías y en Malaquías, hablan de un Mesías que iba a ser soberano, un rey poderoso, que iba a traer libertad, sí, que iba a ser el que iba a traer la presencia del Señor, iba a causar salvación al mundo. Hablan de un poderoso rey, sí, como le cantamos nosotros, poderoso, gran rey, rey de reyes, admirable. Hablaban de esto, un imperio, una potestad impresionante. Pero hay otros pasajes que hablan de otra cosa, como Salmos, pasajes en Salmos, en Isaías, Daniel, Zacarías, que también hablan de un Mesías sufriente, es decir, que exaltan la presencia de Dios, pero nos hablaban de que el Mesías iba a ser un Mesías humilde, que iba a nacer, sí, en un pesebre, que iba a venir a causar en el mundo un revuelo, porque iba a venir a traer humildad, servicio, paz. Entonces hablamos de dos corrientes de cosas, sí, algo que exalta el poderío de Jesús y otro que, si bien lo exalta, declara que él iba a venir a la cruz a morir por tus pecados, por los míos, se iba a sufrir, pero iba a pagar el precio y luego iba a resucitar. Y estas dos corrientes forman lo que después nosotros conocimos como ese Jesús, la persona más poderosa y admirable que puede haber pisado nuestra tierra, que ha bendecido nuestras vidas. Y de este Jesús es del cual hablaban estos profetas. Sí, y es interesante porque debemos estudiar la Biblia así para poder entender tantas cosas. Y hace un tiempo hablábamos con Flor, con Rita, de aún hasta la imagen distorsionada que muchas veces tenemos de Jesús, porque Jesús nació en Belén, es decir, en Medio Oriente. ¿Y por qué nosotros creemos o estamos acostumbrados a ver en las películas un Jesús de piel rosada, ojitos claros, sí, muy bonito? Pero en Medio Oriente la gente no es así. A mí me decían turquito, no sé si tendré cara de Medio Oriente, pero generalmente lo que se estima es que Jesús tenía el pelo con rulos. No sé yo. Narigón, pero no sé yo, tengo cara de turco. Pero era de esta manera. Nada más que la gente empezó a transformar esa imagen de Jesús. ¿Sí? Acostumbrado a ver un Jesús casi rubio. Pero en Medio Oriente tenía que ser de otra manera, cara de Medio Oriente, sin duda. ¿Sí? Y cuando comenzamos a estudiar lo que Jesús iba a hacer es impresionante y es poderoso. Y yo sé que hoy la presencia del Señor, así como ministró nuestras vidas al adorarlo, hoy va a ministrar nuestras vidas al entender que el regalo más impresionante que podemos recibir fue dado por Dios, y es Jesús, es nuestro regalo. Un hijo nos es dado y hoy nosotros podemos sentir su presencia y tener un acceso a la entrada de entrada al Señor, y podemos sentir algo hermoso cuando cantamos, y es la presencia del Espíritu Santo que fue enviada a nosotros cuando Jesús resucitó y les dijo: les conviene que me vaya para que envíe al Consolador. Y hoy vamos a ver muchos de estos pasajes, y quiero pedirte que busques conmigo el libro de Miqueas, en el capítulo 5. Miqueas, cerca del final del Antiguo Testamento. Miqueas en el capítulo 5. Porque vamos a ver un pasaje hermoso, Miqueas 5, versículo 2, que habla sobre algo más que interesante. Miqueas 5:2, y si lo tiene lo vamos a leer. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense lo que está diciendo el profeta acá. Está diciendo: Belén, eres muy chica tal vez hasta para permanecer dentro de la ciudad de Judá, pero de vos va a salir el rey, de vos va a salir el Mesías. Entonces los judíos, y aún nosotros sabemos que Jesús iba a venir de Belén, tenía que ser de la tribu de Judá, debía nacer de Belén. Y por eso es que si usted lee la Biblia va a notar que hay muchos pasajes en los que se nombra cuando las mujeres son estériles. ¿Y por qué era tan pesado esto para la generación de aquel tiempo y las personas de aquel tiempo? Porque todos los judíos esperaban realmente que el Mesías naciera de su familia, de su generación, ¿sí? Sobre todo las personas que estaban en Belén y por aquel lugar, o que eran descendientes de David, esperaban esto. Y cuando una mujer era estéril, quería decir que no iba a tener la capacidad de ser bendecida por Dios al tener en su vientre al Hijo del Altísimo. Entonces por eso es que es un contexto tal vez machista escrito en la Biblia, y tan duro a veces para las personas que eran estériles. Pero es por esto, porque ellos esperaban realmente que la persona en la cual naciera Jesús iba a ser realmente favorecida, como le dijo el ángel Gabriel a María: muy favorecida tú entre las mujeres. ¿Por qué le dijo? Porque iba a tener en su vientre a la persona más impresionante que puede haber pisado esta tierra, Jesús. Sí, entonces tenía mucha importancia.
y ellos esperaban que naciera, ¿sí?, de Belén. Ahora quiero que vayas conmigo a Lucas, en el Nuevo Testamento. Lucas, y busques el capítulo 2. Lucas 2. Desde el versículo 4. Lucas 2, versículo 4 dice: y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense qué interesante esto, porque ellos no estaban en esta ciudad, pero tienen que subir porque hubo un mandato del emperador de que tenían que empadronarse, hacer un censo. Entonces, obligadamente José, que era de la familia de David, tenía que ir hacia Belén para marcar que él estaba así, y también la generación que venía. Y en ese momento se le ocurre a Jesús nacer, ¿sí? Nace en Belén. Y lo interesante de esto es que no había lugar en el hotel, no había lugar en el mesón. Entonces tiene que nacer en un pesebre. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Y es muy lindo poder armar el pesebre, sí, las ovejitas y todo muy lindo, pero en realidad en aquel momento era el estacionamiento del lugar. Estaban las cabras, estaban los camellos, porque tenían atadas las cosas la gente que estaba en el hotel. Entonces en ese lugar fue donde Jesús nace. Por eso es que es raro que en una sala de parto hayan ovejas y cabras. Nunca se lo preguntó. Es por esto, ¿sí? Porque estaban ahí las cosas de la gente que estaba en el hotel, y como no había lugar, Pedro buscó, sí, un lugar en el estacionamiento donde María pudo tener a su hijo. No había lugar en el mesón, y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero si hoy tuviéramos que marcar una primera verdad de este mensaje, es que Jesús, nuestro Rey, nacería humildemente, ¿sí? No humildemente en cuanto a dinero, sino a la condición, ¿sí? Dios podría haber decidido que naciera en el palacio, en la casa real, ¿sí? En cualquier lugar, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y si podemos ver que Isaías pudo profetizar de Jesús 700 años antes de que naciera, Jesús podía haber sido ubicado por Dios en el mejor lugar económicamente que hubiera en el mundo, ¿sí? Pero era otra la verdad que Jesús quería hablar de nuestra vida. Nuestro Rey iba a nacer humildemente, pero establecería un reino eterno de poder demostrado a través del servicio y a través de la entrega. La capacidad de liderar y establecer el reino de Jesús es admirable, es impresionante, y no es para nada usada hoy por hoy. Fíjense, si no esto lo charlábamos con un profesor, ¿sí? ¿Cómo son las campañas electorales hoy? Vótenme para que no perdamos todo lo que teníamos. No se ve acá una palabra de servicio, sino de miedo. Si no me votan, perdemos todo. Y la otra cara es: vótenme, ¿sí? Porque si no, no podemos cambiar todo lo que venimos y van a seguir estando mal. Es todo con miedo. Y Jesús no metió miedo a nadie, sino que vino a rendir, a mostrar su reino a través de la humildad, a través del servicio. Se estableció con poder, y hoy seguimos adorándolo después de años y años y años. Amén. Solamente al Rey le vamos a dar el poder y honra. Siempre al Rey. Y exaltamos su nombre y lo adoramos. Y cuando los discípulos, después de la resurrección de Jesús, empezaron a ser perseguidos, esto después lo pueden leer en Hechos, no se lo voy a nombrar para que podamos avanzar, pero eran perseguidos. Y entonces una persona ahí de todos los que estaban en eminencia dijo: miren, ¿por qué no los dejamos de perseguir? Hace un tiempo se levantó un tal Judas y unas 400 personas lo siguieron, pero luego murió este y los 400 se disolvieron y no quedó en nada. Si este Jesús realmente es el Hijo de Dios, va a perdurar en el tiempo, y ya hace más de 2000 años que seguimos adorando su nombre y esperamos su venida pronto, su venida. Amén. Entonces, este máximo líder, el Rey de Reyes, el Santo, el que es Príncipe de Paz, la persona más espectacular que puede haber pisado nuestra tierra, Él es el regalo que Dios tiene para nosotros y que ha permitido que tengamos acceso y que aún podamos decirle que pueda entrar en nuestro corazón y transformar nuestra vida para siempre, ¿sí?
Y hay algunas características impresionantes sobre Jesús que tal vez usted la ha leído o ha notado este pasaje en la Biblia y no sabe por qué razón tal vez está o cuál es la importancia. No lo busque, solamente anótelo, pero en Mateo 1, del 1 al 17 aparece la genealogía de Jesús. ¿Sí? Y no sé si usted la ha leído, pero generalmente es algo que a veces lo saltamos porque dice Abraham, hijo de, ¿sí? Jacob, hijo de, María, hijo de, Eleazar, vos, aparece Ruth por ahí, aparece un montón de Rahab la ramera, y uno dice, bueno, son muchos pasajes que por ahí están en la Biblia, pero como que no entiendo qué es lo que Dios quiere decirme. Bueno, pero ese pasaje es un pasaje impresionante en la historia, así, porque marca de generación en generación desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Y saben que es algo impresionante porque hay más de 4000 años metidos en ese pasaje, de generación en generación, de generación en generación. Y si cualquier persona en la humanidad intenta saber de dónde proviene su apellido, no puede llegar a muchas generaciones atrás porque se empieza a hacer un lío, ¿sí? Porque hay descendientes de Italia, de Medio Oriente, de acá, de allá, y se empieza a complicar y a complicar, y entonces es muy difícil saber aún de dónde proviene mi cuarta o quinta generación. Y acá Jesús hay escrito más de 4000 años de generaciones y generaciones que muestran realmente que Jesús es el personaje en el cual Dios había derramado realmente su presencia, el Hijo de Dios. Sabemos todo de Jesús, todo, y haga la prueba y busque si alguien puede descifrar de dónde proviene su apellido, y se va a dar cuenta que va a llegar un momento en el cual se hace un lío. Es por eso que los ateos jamás hablan de esto. No hablan. ¿A qué adoran ellos? ¿Qué persona es su máximo líder? Díganme de dónde proviene. No saben. No saben. Jesús tiene más de 4000 años de generaciones metidas en 17 versículos de la Biblia. Entonces nos preguntamos si por qué está este pasaje. Es una de las cosas de las cuales nos agarramos para decir que Jesús es el Mesías y que no es un profeta más, sino que Jesús es el Hijo de Dios en el cual Dios mismo demostró que tiene su complacencia. Y hay algunas cosas interesantes, y seguramente aquellos que saben de psicología y demás van a saber mucho más que de esto que yo, pero generalmente cuando uno sufre dolor se concentra solamente en uno mismo. Yo trabajo en un hotel y hago mantenimiento, pero hoy me pidieron que ayudara con las valijas, nada que ver con mantenimiento, pero ahí estaba, y me pidieron que lo cargara en un auto, entonces me puse a cargar las maletas, ¿sí? Y cuando estaba cargando las maletas me pegué contra la puerta del dedo, ¿sí? Fuerte. Me enojé. Encima el auto era Chevrolet. No, bueno, eso es porque soy muy hinchado. Me pegué muy fuerte en el dedo. Y entonces me miraba el dedo y me olía, y cargué la maleta y le llevé la llave al puesto. Y digo, su llave. Y me olía el dedo y me fui. Y estuve en el taller y hice otros trabajos y demás, pero el dedo me dolía. Y me dolía que estaba concentrado en el dedo nada más, ¿sí? Y hay algo interesante. Vamos a buscarlo porque está en Lucas. Vaya conmigo a Lucas 23. Lucas 23, vamos a leer algo hermoso. Generalmente cuando uno sufre un dolor o algo se concentra en sí mismo. Pero Lucas 23, en el verso 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, ¿qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Fíjense qué impresionante la intención de Jesús y dónde estaba su propósito, que estaba sufriendo un dolor, y cualquiera de nosotros al lastimarse se preocupa en sí mismo y en el dolor que está teniendo. Y Jesús, siendo crucificado, usted puede imaginarse esto, sus manos ya clavadas, saliendo sangre porque había sido golpeado, y golpeado con una corona de espinas que estaba pinchando su cabeza. Y él, en vez de decirles a Dios, ayúdame a que se me calme este dolor, ayúdame a que esto pase pronto, él le dijo a Dios: Padre, perdonadlo realmente, porque no saben lo que están haciendo. Y se estaba preocupando por nosotros en vez de preocuparse por el dolor por el cual estaba pasando. Y no hay persona en la humanidad que pueda tener las características de nuestro Rey. Nunca. No habrá manera. Es impresionante. Yo quiero, si usted quiere puede anotarlo, no lo vamos a leer porque es extenso, pero hay muchas profecías que se escribieron en la Biblia que marcaban el nacimiento de Jesús. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis.
y habla de Jesús como un profeta, y en Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Y las profecías comenzaron a cumplirse al hablar de Jesús, escrito por Deuteronomio, un libro escrito por Moisés hace muchos años, ¿sí? Y se cumple en Juan 6:14. La entrada triunfal es impresionante. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en Juan 12:13-14 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Fíjense qué impresionante. Cuando Jesús se presentaba delante de Pilato, Pilato le dice a los judíos, ¿no es el profeta que cargó un burro y ustedes le tiraban hojas de palmera y le decían, bendito es el Señor? ¿No lo estaban alabando hace un tiempo y ahora lo quieren entregar a la crucifixión? Fíjense que esto realmente estaba marcado por Dios en el libro del profeta Zacarías. Él tenía que ser exaltado, ¿sí? En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Dice, el hombre de mi confianza, el que comía pan conmigo. Y fíjense lo que pasa en Mateo 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Aún el Salmo 41 hablaba de que Judas, que comía pan con Jesús, iba a ser el que lo iba a entregar. Por eso que dice, el hombre de mi confianza, que comía pan conmigo. Fíjense qué impresionante la obra de Dios. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si les parece bien, denme un salario, y si no, déjenlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Y seguramente ya se estará acordando cuando se cumple esto. Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Esto dijo Judas. Y los judíos le respondieron, 30 piezas de plata. Esto es impresionante, y hay tanto para hablar con respecto a esto, pero es impresionante cómo la Biblia desde el principio al final, y una de las cosas que marcan que la Biblia realmente es palabra de Dios, es que de Génesis a Apocalipsis y muchos años de escritura, jamás la Biblia se contradice, sino que un hecho precede al otro, y han sido profetizados, sí, como dice Amós 3:7, nada da Dios sin revelárselo antes a sus siervos, los profetas, y Dios lo hizo con Jesús, y hay una impresionante línea y un orden impresionante. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede haber gente que no crea en la existencia de Jesús como Rey sabiendo lo que la Biblia dice? Es impresionante. Si hay alguna persona que realmente no crea, debería ponerse a pensar, ¿por qué no cree realmente? Debería estudiar y leer la Biblia. Es impresionante lo que dice, y es imposible. Hay un pastor muy conocido que se llama Armando Alducin, y él era ateo, ¿sí? Y estudiando diferentes personajes, alguien le dijo, ¿por qué no estudias la persona de Jesús? Entonces él empezó a estudiar como un historiador más, y cuando empezó a estudiarlo tuvo que leer la Biblia, y al leer la Biblia el Espíritu Santo le habló, y hoy es pastor a las naciones. Es impresionante no creer cuando puedo leer la palabra. Y hay un pastor que siempre que yo recomiendo realmente que lo escuche, porque las cosas que él dice que Dios le da son impresionantes y justas para este tiempo que estamos viviendo. Se llama Serafín Fernández, nos ministra todo el tiempo, y yo animo a que escuche y guarde la palabra, porque es realmente un hombre de Dios y nos habla de la Biblia. Y hay solamente como un comentario, hay un organismo, sí, que realmente es, aún sus símbolos y demás reflejan cosas aún del anticristo, y es la NASA, ¿sí? Pero impresionantemente ellos tienen que hacer estudios, y los estudios que han hecho demuestran sin dudas que todo lo que ha salido en la Biblia escrito se ha cumplido, y la Biblia es 100% real, 100% real. No hace falta agregarle un libro más, no hace falta ponerle algo más, no hace falta nada más que leer a la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay una señora que ha estudiado genética molecular, y han empezado a estudiar nuestra sangre, ¿sí? Y el ADN y la cantidad de tipos de sangre que hay, y diferentes estudios denotan que toda la humanidad proviene de un matrimonio nacido en Medio Oriente, Adán y Eva. ¿Se lo conocen? Cosas que nosotros creemos y que la ciencia se ha encargado de estudiar, no pueden negarlo.
Genética molecular habla de esto, sin duda. Y hay algo interesante, sí, solamente para contárselo, y es que en octubre del 2014, debido a las lluvias que hubieron en Medio Oriente, sí, y en uno de los montes empezó a llover tanto en el desierto de Negev que se logró crear un río, sí, un río impresionante que desemboca en el Mar Muerto y se